¿Qué tan rentable es abrir un case de OP17? Somos Jongo TCG e hicimos un análisis, ya que ya hay varios cases abiertos, se puede ver los pull rates asegurados, qué es lo más probable por salir y también qué es lo extraordinario, que es lo que todos buscamos al abrir un case de aniversario. Acá, como se puede ver, hicimos una planilla donde se pueden ver un promedio de lo que suele salir y el valor actual de mercado, la 3 Rare, las SEC Alter, que suelen haber 2 por case, 11 alternativas, que acaba de depender de la suerte, si sale 50, 60, 20, $10, los 4 líderes asegurados, que obviamente hay líderes que están valiendo $110, hay otros que están 40, por eso se tomó un promedio, dos dones dorados, acá obviamente está el don diamante de Sebek, así que ahí sería uno de los mejores. En promedio suelen salir 4 secretas de Loki y 4 de Sebek, pero puede ir variando. 2 SP, acá encontramos la gran variante. Por ejemplo, si te sale el Luffy Trono, estamos hablando de 1500, $1300. Si te sale un Rayleigh, capaz estamos hablando de 300. Es una de las partes que, si bien está asegurado 2 SP por case, puede ser una diferencia muy grande de rentabilidad dependiendo cuál es la que toque. Después tenemos las SRs, que acá hay un dato interesante, son 84 SRs por case. Pero me gustaría hacer un inciso que se puede ver que el pull rate es bastante diferente. Obviamente siempre va a convenir que salga Shanks verde, que es la más cara. En este caso se pueden ver que salieron 10 Lin Lin amarilla y solamente 6 New Weights. Así que todo esto es un estimativo, siempre va a depender de la suerte. Así que, dicho eso, Fabri, no sé si querés aclarar algo. No, quiero reforzar varias cosas que dijiste y que nuevamente, factor suerte claramente va a dar mucha variabilidad a nuestro retorno de inversión o de dinero que uno ponga para abrir OP17. Así que nuevamente, estos son precios promedio que pueden variar, especialmente obviamente con las cartas más caras, como ya dijo Facu. Eh, pero bueno, depende si se sienten sortudos o no, si les gusta la timba o no, pero nada más lindo que abrirse unos lindos sobrecitos o no. Exactamente. Por eso mismo, esto es un estimativo. Como decimos, hay mucha timba, hay mucho azar, puede pasar cualquier cosa, pero por lo menos va a marcar una base de lo que uno puede esperar, ya que cuando uno está gastando, por dar un ejemplo, $3000 en un case, no implica que estás perdiendo esos 3000, sino que vas a recuperar cierto valor. No importa si se vende o no el case, pero por lo menos el valor de las cartas que vas a recibir va a tener un aproximado de valor, a diferencia de si vos lo hubieras comprado. Entonces, por eso inicié con un estimativo promedio, un SP de $500, un SP de 300. Estamos a 2 días del release, así que los precios pueden variar. Eso creo que es importante aclararlo. Estamos a 3 días del release oficial y estos son los precios acorde a eso. Pueden bajar, obviamente. Eh, Este es un caso promedio, tomando en cuenta un case de $3000, eh, estarías casi en promedio igual. Perderías un poco de plata, 150, $200, podrías ganar dependiendo si sale alguna SP Trono, pero en resumen quedarías bastante tablas. 3.000. Personalmente creo que este es un resultado muy bueno porque estamos contabilizando que el resultado promedio es no perder. Así que creo que eso ya de por sí es bastante positivo. $3.000, estamos hablando obviamente de $250 por booster box, también por si lo Sí. quieren desglosar. Acuérdense que una case son 12 booster box, así que es un precio promedio vendido, obviamente más bajo que el que van a encontrar en TCG Player, pero me imagino que, no sé en qué país estarán viendo esto, acá en Argentina al menos, los precios en los locales estuvieron rondando más o menos entre 250 y 300, al menos estas últimas semanas. Obvio, si uno pedía los case capaz con mucha anticipación, podía conseguir un valor más cercano a los 200. Pero bueno, como dijo Facu, esto es un valor promedio en el que quizás hoy podrían llegar a conseguir nuevamente $3.000 valor final del case. Y acá estamos hablando de un retorno de inversión potencial de 2.850, casi un empate. Pero bueno, acá hay un factor muy importante. Y perdón, Facu, si te primereo. Pero Sí. claro, acá
hay que poner en valor el precio de la timba. ¿Qué es la timba? Bueno, la posibilidad de meter el batacazo, de sacar el gran hit, de meter una Pirate Crew o incluso una manga. Estamos hablando de que meter un gran hit, esto haría que nuestro retorno sea muchísimo más favorable. Eh, Nuevamente, esto un caso promedio, pero imagínense que si estamos recuperando casi lo mismo que invertimos y además tuvimos esa posibilidad de ganar mucho dinero, por más que esa carta quizás después no la vayan a vender porque la quieren conservar para su colección, quiere decir que efectivamente estamos ante un caso positivo. ¿Está bien? Facu, no sé qué quieres complementar eso. Exactamente, yo creo que también esto es importante, tomar el valor total, es decir, yo puse 3.000 dólares un case, pero se puede estimar en promedio que van a recuperar entre 2.600 a 3.200 dólares, dependiendo las SP promedio, y ahí obviamente van a ver a qué precio pueden conseguir un case y ahí tomar una decisión más según la posibilidad que tengan ustedes, ya sean de Chile, de Argentina, qué es lo que van a poder conseguir. Dando pie al tema de la manga, saltamos a un caso más positivo, con una manga que ahora mismo están rondando los 1.400 dólares. Hay varios estilos, obviamente el Shanks ahora está mucho más caro que la Lin Lin, pero en promedio es de base 1.400 dólares. En ese caso ya estamos hablando que el valor total del case es 4.200. Y hay un inciso acá, es que te puede tocar una manga y un Luffy Trono, que si bien es un slot de SP común, ahora mismo está rondando los 1.300. Así que voy a hacer incluso una modificación para mostrar que inclusive con una manga se podría ya sacar hasta 5.000 dólares. Esa es una variación de 1.000 por solamente una carta SP. Esto reforzando que si bien es un aproximado, hay casos muy positivos. Por eso ya de por sí, que en el caso negativo la pérdida no sea tan grande, yo creo que vale la pena probar si no se pierde mucho, por esto de poder sacar una manga o un hit incluso más grande. Y cabe destacar que además estamos hablando de que una manga tiene una probabilidad de 1 en 3 o 4 cases. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes compran un case, tienen o un 25% o un 33% de probabilidad de justamente obtener una manga y estar en una situación similar a la que vemos acá. Tener un retorno favorable de quizás, vamos a redondear entre 1.000 y 2.000 dólares. Ese sería un escenario en el cual tienen un 25 a 33% de probabilidad comprando un case. Y hay algo que aclarar, es que también tenemos el Luffy Super Líder Alter, que no toma el slot de una manga, pero tiene la rareza de la misma. Es Ujú. decir, cada 4 cases aproximadamente vamos a tener un Luffy. Al no considerarse el slot de la manga, eso implicaría que cada 4 cases, 4 o 5 cases, si nos queremos holgar un poco más, realmente hay dos chances de hits. La manga y el Luffy super líder. Así que creo que hasta las chances de sacar algo bueno en estos cases es mayor. Obviamente es especulación, todavía no, nunca Bandai da información acertada, pero creo que no estaría mal la lógica, no sé qué opina Fabri, de pensarlo de esa forma. Sí, sí, completamente. Y también, y si quieren sumar en un ratio parecido, también está el famoso Baki Kaido, que al parecer también sale en 1 cada 3 cases más o menos. Y que también ahora creo que está en un valor de más o menos 400 dólares. Corregime si me equivoco, Facu, pero creo que andaba en esos valores. Exactamente, sí. Así que se podría contabilizar en caso de que saques el Baki Kaido, que sería un case con 3 SP. Claro, Así que yo creo que es un case que si bien el valor de las cartas normales, por así decirlo, bajó un montón, tenés demasiados hits que no se superponen entre sí, que pueden hacer de alguna forma valer más la plata de un case. exactamente. Y como una muestra de la locura que es este case, para mostrar la tabla crew que la llamé, en caso de sacar un Pirates Crew, aproximadamente el de Luffy está vendiéndose en 14.000 dólares las últimas ventas O más. o más. Estamos hablando encima de algo que recién salió. Creo que es de las pocas cartas que se va a empezar a revalorizar cada vez más. Están saliendo menos de los esperados, así que se está estimando uno cada 20 case. Un Pirates Crew. Entonces, realmente son muy escasos y ahí estaríamos hablando de una ganancia de casi 14.000 dólares en un case. Son otros números, por eso los case
suelen ser más caros los de aniversario porque tienen este mega hit que te pueden hacer ganar mucho de una, por así decirlo. Exactamente, ahí hablamos ya, ¿no? Si antes decíamos que teníamos entre un 25 y un 33% de probabilidad de sacar una manga y quizás estar en ganancia de más o menos $1000, 1500, 2000. Acá ya las probabilidades obviamente se reducen bastante. Estamos hablando de un 5% de probabilidad de que tu case tenga una Pirate Crew adentro. Más o menos, y hasta quizás es menos, porque todavía, bueno, falta mucho muestreo por hacer. Pero estos son estimaciones. Obviamente este sería el caso más ganador de todos, el caso glorioso que todos queremos. Eh, el caso más real es el primero que mostramos, ¿no? En el cual así todo hablamos casi de un empate. Pero bueno, El caso más probable, abriendo un solo case, que también es claro. eso, realmente si tenés la suerte de poder abrir 4 case, obviamente estamos hablando de otros números, realmente la estadística está a tu favor para salir beneficiado. Obviamente puede salir mal, estamos hablando siempre de probabilidad, pero es algo que tiene One Piece, que mientras más abrís, más chance tenés de salir beneficiado. No sé, Fabri, ¿qué opina de esto? Sí, 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 sin duda. Y por más que ya lo hayamos dicho, queremos que quede claro. Este video lo estamos haciendo con información, con precios relacionados a pre-release. O sea, todavía estamos a 3 días, ¿no? Del Exactamente. release oficial. Ya sabemos que ahí es cuando entran muchas cartas, mucho stock. Muchas cartas empiezan a bajar, otras empiezan a subir, pero ahí es cuando realmente empezamos a tener números más precisos. Y para que se queden tranquilos y esperemos que contentos también, ya les adelantamos que vamos a hacer una parte 2 de este video y quizás también una parte 3, no lo sabemos, pero sí vamos a hacer una parte 2 de este video con los valores ya de release oficial, y para ver cómo se fue actualizando este potencial retorno de inversión de una case. Correcto, y encima hay que también avisar que vamos a estar abriendo un case, va a estar diseccionado en varios videos con distintos formatos que nos parece interesante, más que abrir, que siento que está un poco ya inundado YouTube y uno normalmente va al final a ver los hits y listo. Así que bueno, también estén atentos a eso y la idea también es dar un testimonio real con lo que se pudo abrir en el case. También esto es importante, están ocurriendo cosas raras en los case, hay pull rates raros, si bien se está manteniendo lo que es la cantidad de hits, es decir, 4 líderes alter, 8 cartas secretas, 2 SP, pero está pasando que, por ejemplo, en este que se puede observar, hay cartas alters repetidas y más de una, no es una cosa que pasó una sola vez, sino que hay varias, hay 3 secretas alters, lo cual también es raro. He visto case donde han salido 3 Treasure Rares. Al parecer hay Booster Box en la cual solamente hay una carta Alter y un Pandaman. Entonces, yo no sé si es por la cantidad que se imprimió, por la cantidad, la rapidez con que se hizo, pero están pasando como estas cuestiones raras que antes no se veían en One Piece. Vos generalmente tenías un Alter de cada una, no tenías que se repitan en un case. Por ahí se podían repetir una, dos como mucho, pero acá estamos viendo que se están repitiendo por lo menos 5. Em, Así que bueno, eso Y, y también hay que mencionar, considerarlo. y mencionar también que los Panda Man finalmente no contabilizan como hit, ¿o no? Exactamente. Inclusive en el case en el cual se puede observar que estuvo circulando, que salió solamente un hit y un panda, cuando se hace el conteo general de todos los hits del case, da el promedio que suele dar. Así que eso estaría igual que siempre. Hay error case, eso siempre estuvo pasando. Pasa que, bueno, al parecer acá es bastante desfavorable para el que abre una sola booster box. Un ejemplo de error case es cuando salen 2 eventos manga. Bueno, acá 3 Rare es un error case. Así que hay que ver qué números nos salen ahora cuando sea el release. Van a haber más case, van a haber más análisis. Y bueno, no sé si alguno con esto se terminó decidiendo por abrir o no un case de OP17, pero elijan lo que elijan, creo que ahora por lo menos van a estar un poco más informados. Nos cuentan en los comentarios, por favor, si les gustó este análisis, si van a esperar la parte 2. Nada, cualquier comentario es bienvenido. También les agradecemos mucho si por favor se pueden suscribir,
dejar un like, un comentario. Yo sé que suena muy repetitivo de todo youtuber, pero nosotros empezamos hace poco y nos ayuda un montón para seguir creciendo. Así que bueno, nada, esperemos que les haya gustado y que tengan ganas de ver la parte 2. Totalmente. También decir que si quieren que hagamos algún análisis de una booster box, de otro case, de otra expansión, estamos más que encantados. Así que bueno, coméntenos qué quieren que analicemos, de qué quieren que hablemos. Y bueno, con esto creo que estamos cerrando el video. Nos vemos, gente, y muchos éxitos con esos hits de OP17. Hasta Nos luego. vemos. Adiós.